En la mañana después de la boda, la novia brillaba, pero la sombra en sus ojos contaba una historia que nadie se atrevió a preguntar. Hercule Poirot había visto muchas caras del amor, pero esta vez, el amor podía ser un asesinato, con máscaras que lo ocultaban todo. Debo confesar que el Old Bailey nunca se había sentido tan opresivo. La niebla afuera se aferraba a las ventanas como un velo espeso, y dentro de la sala del tribunal se respiraba tensión. Un caldero de susurros y respiraciones sofocadas vibraba entre los paneles de madera oscura que bordeaban las paredes. El techo alto parecía inclinarse sobre nosotros, como si la propia sociedad contuviera el aliento. Yo mismo me quedaba sin aire. Las manos enguantadas revoloteaban mientras intercambiaban comentarios en voz baja. Era un espectáculo, sin duda, y había atraído a media Londres para presenciar la caída de Lady Beatrice Langston. Allí estaba, de pie en el banquillo de los acusados, una figura de dignidad tranquila en medio de la tormenta. Su cabello castaño oscuro estaba recogido con pulcritud bajo un sombrero modesto. Sus manos reposaban con calma, pero sus ojos, oh, sus ojos, decían otra cosa. No pude evitar sentir una punzada de simpatía por ella. No era una mujer común, esta dama Beatrice. Con su pasión por los libros raros y su aire de inteligencia, parecía más una académica que una asesina. Pero ahí estaba, acusada del crimen más atroz, envenenar a su esposo, Sir Hugh Langston, apenas 3 meses después de la boda. De lo que había reunido, Sir Hugh era un hombre de tradición, rígido, inflexible, y ese conservadurismo, sin duda, chocaba con las sensibilidades modernas de su joven esposa. Los susurros sobre su infelicidad se habían intensificado desde la muerte de él. La finca Langston, en Belgravia, con sus grandes pasillos y jardines cuidados, había sido el escenario de su breve unión, y ahora lo era de un juicio por asesinato. La noche de la muerte fue tan dramática como una tragedia griega. En medio de una cena, Beatrice se había levantado. Su rostro se volvió ceniciento, sus manos se aferraron al cuello, y colapsó. Náuseas violentas y vómito ante una audiencia compuesta por lores y damas del más alto rango. El diagnóstico fue inmediato, arsénico. El fiscal argumentaba que Beatrice, impulsada por el resentimiento, había deslizado el veneno en la comida de su esposo. La calma con la que lo hizo, decían, era la marca de una criminal fría. Los jueces, con sus túnicas y voces de trueno, ordenaban silencio. La evidencia es clara. Y su mirada barrió con desprecio los libros de toxicología hallados en la biblioteca personal de Beatrice. Muchos argumentaban que su quietud no era dolor, sino culpa. Miré a Poirot, sentado a mi lado. Sus ojos agudos, medio cerrados, escuchaban atentamente. Era un hombre pequeño, con la cabeza en forma de huevo ligeramente inclinada y su bigote, una obra de arte en cera y precisión, tan brillante como sus zapatos pulidos. Sostenía con elegancia su bastón de mango claro. Demasiado ordenado. N.C. Paz. Hastings, murmuró, su voz apenas un susurro por encima del zumbido del tribunal. Las pequeñas células grises no están satisfechas. La sala estaba llena de periodistas y figuras de sociedad, intercambiando miradas y comentarios. El juez golpeó con su mazo, poniendo fin al primer día de juicio con una solemnidad casi teatral. Era el espectáculo de una nación fascinada por el veneno, pero incómoda ante mujeres como Beatrice, cuyo intelecto y riqueza desafiaban la convención. El público ansiaba justicia, sí, pero también el drama de una historia bien contada. Poirot se recostó con una gracia medida. Podía ver en el leve temblor de sus dedos que su mente trabajaba con intensidad. Había notado algo. Algo no encajaba. Sus ojos escudriñaban la escena como si una idea invisible se formara en su mente. Esperaba, confiando en el orden de sus pequeñas células grises. El jurado regresó. Sus rostros estaban marcados por el cansancio. El capataz, un hombre serio de gafas resbalando por la nariz, se levantó. No podemos llegar a un veredicto. Su señoría, murmuró. Una ola de murmullos recorrió la sala. Que así sea, respondió el juez, su tono cortante. La acusada permanecerá bajo custodia en espera de un nuevo juicio. El mazo cayó con un golpe seco. Poirot se puso de pie con elegancia. Hastings, dijo con decisión, debemos actuar. Lo seguí entre la multitud,
con sus pasos siempre seguros, hasta el estrado del juez, que ya reunía sus papeles. Poirot se acercó, su voz baja pero firme. Su señoría, una palabra. El juez lo miró, ceñudo, pero la reputación de Poirot lo precedía. Monsieur Poirot, dijo con tono cortés, ¿qué desea? Solicito visitar a Lady Beatrice en la prisión de Holloway esta misma noche. El tiempo es esencial. El juez dudó, y luego asintió. Muy bien. Se le concede el permiso, pero proceda con extrema discreción. Es un asunto delicado. Gracias, su señoría. Poirot hizo una leve inclinación. Afuera, la niebla había espesado, cubriendo Londres con un velo silencioso. Pero Poirot caminaba con propósito. La prisión de Holloway se alzaba como un monolito, sus muros grises recortándose contra el anochecer. Adentro, los pasillos eran fríos, iluminados por lámparas mortecinas. El aire olía a humedad, y el eco de puertas de hierro era como campanas tristes. En una sala pequeña, con 2 sillas y una taza de té humeante sobre la mesa, Lady Beatrice nos esperaba. Levantó la vista con dignidad serena. Este es el capitán Hastings. Estamos aquí para ayudarla, dijo Poirot. Ella asintió con suavidad. ¿Afirma su inocencia? Pregunté. La afirmo, respondió, su tono firme. Yo no maté a mi esposo. Poirot observó en silencio. Admito que vacilé, continuó ella. Su rostro se volvió gris. Se llevó las manos al cuello y colapsó. Fue horrible. Intenté ayudarlo. El médico confirmó, arsénico. Pero yo no jugué ningún papel en eso. ¿Está segura de ello, madame? Preguntó Poirot con tono neutro. Totalmente. Sus ojos se encontraron con los suyos. Amaba a Sir Hugh, Monsieur Poirot. A pesar de nuestras diferencias, yo no lo dañaría. Poirot inclinó su cabeza, estudiándola con una agudeza que no se perdió nada. Dígame, madame, sobre su matrimonio. La fiscalía habla de discordia. Había algo de verdad en eso. Los labios de Lady Beatrice se endurecieron, pero respondió con calma. Hugh y yo éramos diferentes. Sí. Él era un hombre de tradición, y yo no. Chocábamos a menudo, pero había afecto debajo de ello. No era malvado, simplemente firme en sus maneras. Lo respetaba, incluso cuando no estaba de acuerdo con él. Y sin embargo, presionó suavemente Poirot. La fiscalía afirma que usted lo resintió lo suficiente como para matarlo. ¿Resentimiento? Ella sacudió la cabeza, una leve amargura en su sonrisa. No. Frustración. Tal vez, Monsieur Poirot. Pero nunca odio. Nunca le habría deseado la muerte. Poirot asintió, su expresión pensativa. Sin embargo, todo se siente demasiado ordenado. Hay un patrón aquí. Un diseño destinado a engañar. Los libros sobre arsénico, las pistas, son demasiado obvios. Alguien ha preparado esta escena. Pero, yo veré a través del engaño. Sus ojos se abrieron ligeramente, un brillo de esperanza rompiendo su desesperación. ¿Me cree? Creo en la verdad, madame, respondió Poirot con voz firme. Y la verdad no es lo que la fiscalía afirma. Hay motivos ocultos, quizá celos, quizá codicia. Pero no temas. Lo descubriré. Sus ojos se suavizaron, un parpadeo de esperanza. Ayúdeme, por favor, dijo ella, levantándose, ajustando su corbata con un movimiento sordo. Las pequeñas celdas grises ya están trabajando, murmuró Poirot. Paciencia, madame. La prisión, envuelta por la niebla, tragó el mundo más allá de sus muros. La tensión en el aire era palpable. Pero para Poirot, la evidencia era un laberinto que debía desmantelar. Y para ello, requeriría el método. Asentí, aunque la incertidumbre me roía. El estancamiento del jurado era solo un aplazamiento. Pero la convicción de Poirot era un faro que aprendí a seguir. La mañana rompió con un sol reacio, sus rayos vacilando contra la niebla que cubría las calles georgianas de Londres. Yo, capitán Hastings, sentí un escalofrío mientras Poirot y yo dejábamos atrás el clamor del distrito legal y nos dirigíamos a la finca Langston, en Belgravia. Las torres empujaban hacia arriba como lanzas de un antiguo ejército. Los jardines se extendían en caminos sombreados, sus flores opacadas por la penumbra. Tiré de mi abrigo, pero Poirot, por supuesto, sin inmutarse,
Avanzaba con su bastón golpeando con propósito. Mon ami, dijo, su voz cortando la quietud. Aquí, entre estos muros, está la verdad. Y la descubriremos. No pude evitar maravillarme de él, de cómo veía acertijos donde yo solo veía niebla y piedra. Un mayordomo nos recibió, su cuello tan rígido que temí que se quebrara al inclinarse. Nos condujo a través de vestíbulos iluminados por lámparas tenues, que proyectaban luz sobre retratos de los antepasados Langston, cuyos ojos parecían juzgarnos desde el pasado. En el salón de dibujo, Lady Margaret Langston nos esperaba. Se sentaba como una reina en su trono, su cabello gris recogido con pulcritud, sus ojos afilados como agujas. Su vestido negro matinal absorbía la luz, y sus manos descansaban con una calma que me pareció demasiado deliberada. Monsieur, dijo con voz fría, supongo que esta intrusión tiene un propósito. Solo buscamos la verdad, madame, respondió Poirot con una leve inclinación. La verdad sobre la muerte de Sir Hugh. Lady Margaret se irguió, su mirada cortante. No era de nuestra estación, Monsieur Poirot. Una criatura moderna, con sus libros y sus ideas. Hugh fue cegado por su encanto, pero yo la vi como lo que era, una disruptora. Trajo discordia a esta casa. Se burlaba de nuestras cenas, sugería vender tierras para caridades ridículas. Una afrenta. Sentí escalofríos por el veneno de sus palabras. Poirot asintió ligeramente. ¿Y la cena? Notó algo inusual esa noche. Ella vaciló, sus dedos se tensaron. Hugh estaba feliz, hasta que se enfermó. Había levantado su copa hacia Beatrice. Se rieron, y luego su mano tembló. Se volvió pálido. Se aferró a su garganta. Fue horrible. Recuerdo su mirada, desesperada, casi acusadora. Todavía la veo cuando cierro los ojos. Merci, madame, dijo Poirot, asintiendo. Hastings, eso podría ser una pista. El efecto, el gesto. Asentí. Aún me desconcertaba el relato, pero la sospecha de Poirot se dirigía ahora hacia Edward Langston, el hermano de Sir Hugh. Nos dirigimos al estudio, donde Edward descansaba junto al fuego, un vaso de brandy en la mano. Su cabello oscuro en desorden, su mirada aguda, su voz firme. Monsieur Poirot, dijo, ¿qué desea saber? La verdad sobre esa noche, monsieur. ¿Usted estaba presente? Sí. Un momento estaba riendo. Al siguiente estaba en el suelo. Un asunto horrible. Hubo tensiones financieras. Quizá. Edward apretó el vaso. ¿A dónde quiere llegar? La herencia cambia, ahora que Sir Hugh ha muerto. Edward soltó una risa hueca. Supongo que sí. Pero no soy un asesino. Poirot. Sí, he sido descuidado, desesperado incluso. Pero no. No maté a mi hermano. Poirot lo observó en silencio. El motivo está presente, monsieur. Pero la verdad es solo suya. Y en el peso de su voz, supe que Poirot había notado algo más. Alzando los retratos, mirando los pasillos, murmurando las viejas tradiciones. Poirot, dije, un poco brillante sobre los sirvientes y el libro mayor. Sonrió, y el brillo en la observación de sus ojos afectaba a las pequeñas celdas grises que veían lo que otros pasaban por alto. A los jardines nebulosos, la niebla se alzaba a través de los setos como fantasmas. Como el arsénico, Poirot, lo que se dio en esa cena, por la manera y la forma, la niñera, el frío en su voz, había aportado el postre. Es una aguja en un pajar, murmuró Poirot, con los ojos brillando. Pero la aguja, pincha, mon ami. Encontraremos su marca. En el comedor, la larga mesa permanecía en silencio. Su cristal y plateado brillaban débilmente. Poirot se detuvo frente a un ornamentado candelabro, sus dedos rozando el borde de la mesa. Curioso, murmuró. ¿Qué es eso? Le pregunté, entrecerrando los ojos, sin ver nada fuera de lo común. Una costura, dijo, tocando ligeramente. Tan débil que podría perderse. ¿Por qué aquí? Me pregunto. Estaba desconcertado, como de costumbre. Su sonrisa fue misteriosa. Quizá nada, Hastings. O quizá, un secreto. En casas como esta, construidas en una época de intrigas ocultas, nada debe pasarse por alto. Se inclinó sobre la mesa, su superficie casi imperceptiblemente elevada en un punto. Una posibilidad, mon ami.
Poirot retrocedió para inspeccionar la sala. El método nos elude aún, pero esto me intriga. Volveremos. Marca mis palabras. El día se arrastró con cada palabra y mirada, añadiendo a la maraña de sospecha. El legado de Langston, su riqueza, su orgullo, se sentía como una nube de tormenta, con preguntas sin responder. Sentía que la verdad estaba aquí, enterrada bajo capas de tradición y engaño. Solo podía confiar en que la brillantez de Poirot encendería el camino a través de mi asma. El sol de la tarde colgaba abajo cuando Poirot y yo avanzamos por las calles bulliciosas de Londres, dejando la finca Langston detrás. Nuestro destino, la señorita Thornton, confidente de Beatrice, según había explicado anteriormente, conocedora de las corrientes subterráneas de la casa, tal vez incluso de sus secretos. Llegamos a una calle tranquila en Bloomsbury, llena de casas de ladrillo rojo ordenadas. El modesto piso de la señorita Thornton era un marcado contraste con la grandeza de Langston. Su acogedora sala de estar olía a lavanda y libros. La señorita Thornton, de cabello de ratón recogido cuidadosamente, tenía el rostro tenso por noches de insomnio. Sus manos apretadas temblaban ligeramente, y sus ojos se lanzaban nerviosamente entre nosotros mientras ofrecía té. Señorita Thornton, comenzó Poirot, con voz suave como roble pulido. Era usted amiga de Lady Beatrice, ¿verdad? Sí, respondió, su tono vacilante. Desde que éramos niñas. Siempre fue preciosa para mí. Y para Sir Hugh, supongo. Poirot la observó. Un rubor se coló en sus mejillas. Sus dedos se tensaron hasta que los nudillos palidecieron. Hugh era un buen hombre. Beatrice tuvo suerte de tenerlo. La observé de cerca. En el mantel había una fotografía de Beatrice y Sir Hugh. Y cuando Poirot mencionó su nombre, vi una sombra de anhelo en sus ojos. Lo admiraba mucho, ¿no es así? Ella dudó, bajando la mirada. Era digno de admiración. Un caballero en todo el sentido. Poirot ladeó la cabeza. Su tono seguía siendo gentil, pero su agudeza no se perdía. Y tenía una forma de ser que lo hacía especial para usted. Ella contuvo el aliento. Se alisó la falda con una mano temblorosa. Era amable conmigo. Siempre tan gracioso. Y tal vez sus sentimientos iban más allá de la mera admiración. Sacudió la cabeza con una mezcla de alarma y desafío. No sé lo que insinúa. No soy una mujer que se entromete, pero sí una mujer que siente, que aprecia a un hombre. Sus manos temblaban. Las apretó con fuerza, como si buscara robarse el control. Me preocupaba por Hugh. Sí, admitió, con la voz quebrada. Pero nunca hubiera dañado a Beatrice. Era mi amiga. Quise su felicidad. Incluso si vaciló. Sus ojos estaban nublados por la tristeza. Incluso si yo también lo quería. Nunca podría haberle hecho daño. Poirot se suavizó, aunque su propósito seguía firme. Y esa noche en la cena, ¿vio algo? Un fallo con Sir Hugh, antes de que colapsara. Ella sacudió la cabeza. Su voz apenas audible. No era él. Estaba roto. Lo supe al mirarlo. Nos levantamos. Poirot murmuró. Ella está destrozada por esto. Exploraríamos ahora el papel del médico en la vida y muerte de Sir Hugh. Como Poirot había dicho, un médico conoce las debilidades del cuerpo, mon ami, y tiene los medios para explotarlas. Las calles estrechas bullían de ruido. La oficina del doctor Sinclair era un pequeño santuario, con paredes recubiertas de estanterías y gabinetes meticulosamente ordenados. El propio Sinclair era una figura enjuta. Sus ojos azules perforaban desde debajo de una ceja severa. Su actitud era fría, casi distante. Nos saludó con un leve asentimiento. «Doctor Sinclair», dijo Poirot, tomando asiento. «¿Fue usted el médico de Sir Hugh?» El tono de Poirot era casual, pero su mirada se aguzó. Los ojos de Sinclair se entrecerraron. «Sí, para la indigestión, quejas menores. Prescribí un tónico. Nada más. ¿Y sus contenidos? Bicarbonato, menta, perturbaciones inofensivas». La mirada de Poirot se deslizó hacia los gabinetes, donde reposaban las botellas. Un síntoma, quizás, de algo más siniestro. Sinclair frunció el ceño. Era bastante común. No vi motivo de alarma, pero el arsénico encontró su camino hacia él, observó Poirot. Como médico, usted tiene acceso a tales venenos,
¿no? La mirada de Sinclair se endureció. Estoy para sanar, no para matar. Los ojos de Poirot brillaron. Ese es el deber noble de un médico. Pero los motivos suelen ser menos puros. Una necesidad financiera. Tal vez. Un desaire personal. No tenía motivo, replicó Sinclair, con tono inquebrantable. Sir Hugh confiaba en mí. Me sentí honrado por su confianza. Lo estudié. Su compostura era impresionante, pero su reserva aún no se había establecido como inocencia. Al salir, le dije a Poirot: es difícil de descifrar. ¿Qué te hace sospechar de él? Las pequeñas celdas grises, Hastings, dijo Poirot con una sonrisa. El arsénico imita la indigestión. Una máscara conveniente para un veneno lento. El tónico de Sinclair puede haber sido inofensivo, o no. Lo veremos, cuando nuestras entrevistas concluyan. Decididos a confirmar una sospecha que había echado raíces desde nuestra última visita, volvimos al comedor. El compartimento oculto del que me había hablado me roía de incertidumbre. Debía saber si, de hecho, era el recipiente de la muerte. Con una delicadeza que había visto en él 100 veces antes. Curiosidad, murmuró con voz baja. ¿Qué es, Poirot? Le pregunté, mirando por encima del hombro. Una costura, dijo, presionando ligeramente. Para mi asombro, un pequeño panel se abrió, revelando un compartimento oculto dentro de la pierna de la mesa. Precisión y astucia. Miré el compartimento, mi mente tambaleándose. Fue ahí donde se deslizó el veneno en su comida o bebida. Muy ingenioso. Sí, acordó Poirot, de pie con un aire satisfecho. Es sutil, deliberado. Un método que habla de familiaridad con esta casa. Me aventuré a relajarme, estirando mi columna vertebral. La oficina del abogado en el distrito legal. Poirot había descubierto irregularidades, discrepancias en las cuentas del patrimonio que insinuaban motivos financieros. Deseaba presionar a Grayson sobre su supervisión, particularmente a la luz de la malversación de Edward Langston. El escritorio pulido brillaba bajo una sola lámpara, pero había una tensión en el aire, una quietud que ponía mis nervios al límite. El propio Grayson era un hombre delgado, sus rasgos afilados suavizados por una sonrisa practicada. Monsieur Poirot, capitán Hastings, dijo, haciendo un gesto hacia las sillas. Un negocio sombrío, la muerte de Sir Hugh. De hecho, respondió Poirot, con tono neutral. Como abogado que supervisó los asuntos de la finca. Lo hice, asintió Grayson. Hugh confiaba en mí por completo. ¿Y las cuentas? Continuó Poirot, con los ojos entrecerrados. Todas están en orden, afirmó Grayson con firmeza. Por supuesto, cada centavo está contabilizado. La mirada de Poirot no vaciló. Levanté una mano, aplacando. Una mera observación, monsieur. Hablé con el señor Edward Langston. Ve, confesó haber tomado fondos de la finca. Una violación que, como abogado, podría haber notado, o tal vez facilitado. Los ojos de Grayson parpadearon con indignación. Las acciones de Edward fueron suyas. Mantuve los libros según las instrucciones de Sir Hugh. Sin embargo, las discrepancias permanecen, insistió Poirot. ¿Y la firma? ¿Estás seguro de que era auténtica? Sir Hugh ya no habría instruido ciertas transferencias. Sugiere que yo o Edward teníamos un motivo para silenciarlo. El silencio que siguió fue denso. La mandíbula de Grayson se tensó. Poirot se levantó con un leve asentimiento educado. Merci, monsieur Grayson. Volveremos, sospecho que pronto. Mientras salíamos a la noche, que se espesaba como una niebla, murmuré. Es escurridizo, ese Grayson. Si cree que él y Edward estaban coludidos. Quizá más que eso. Hastings, dijo Poirot, su mirada distante. Tenía razones para temer el escrutinio de Sir Hugh. Pero, ¿cómo se vincula todo con el veneno? Ese es el hilo. Debemos seguirlo. Hacía frío, pero la certeza de Poirot era una llama constante. La noche se asentó sobre Londres, la niebla rizando sobre las luces de gas como un ser vivo. En el santuario del apartamento de Hercule Poirot, el mundo exterior parecía un murmullo lejano. La madera pulida, sus líneas afiladas agradables al ojo, y un fuego crepitante ofrecían bálsamo contra el escalofrío. Me hundí con agradecimiento en un sillón. Los esfuerzos del día pesaban sobre mí.
Pero Poirot, siempre inquieto, se mantuvo de pie. Su figura, recortada por la luz del hogar, tenía algo casi ceremonial. Se alisó el bigote. Ha sido un día denso, Hastings, pero rico en recompensas. Asentí, aunque mis pensamientos estaban confusos. De hecho, Poirot, pero confieso que todavía estoy perdido. Sonrió, sus ojos verdes brillando con una chispa familiar. Las piezas están ahí. Solo esperan una mano ordenada que las coloque. Con su habitual gracia, se movió hacia una pequeña mesa, donde un tisana humeaba. El aroma de hierbas se elevaba de la taza de porcelana. Bebió con satisfacción. Prosperaba en tales momentos de calma. Sabía que su mente ya recorría el laberinto de pistas que habíamos reunido. Mientras mi pensamiento se volvía distante, sentí el regreso a la finca Langston, esa gran sala de comedor donde Sir Hugh se había enfrentado a su destino. Cuán diferente era de este acogedor retiro, donde reinaba el orden. El compartimento oculto, dijo Poirot de pronto, su voz atravesando la quietud. Es la clave, el medio por el cual se entregó el arsénico. Tan sutil. Me incliné hacia adelante, mi curiosidad renovada. ¿Estás seguro de que no fue solo en esa cena final? Precisamente, respondió, sus ojos brillando con convicción. La indigestión de Sir Hugh, reportada por el doctor Sinclair, no fue una queja insignificante. Era el veneno, construyéndose lentamente, como los antiguos reyes que tomaban dosis pequeñas para volverse inmunes. Nuestro asesino, sospecho, ha estudiado tales artes. Asentí. Su razonamiento era claro y me encogía el alma. Así que usaron el mismo Sir Hugh, su copa, su plato. Exactamente. El control estaba en la mesa. El acto final fue preciso, pero la base se colocó en secreto. Durante semanas, quizás meses, el comedor volvió a nadar ante mí. Sir Hugh, en la cabecera, levantando su copa en un brindis, ajeno a la costura bajo su mano. ¿Pero quién? Le presioné. ¿Quién tenía el ingenio y la oportunidad? Poirot tomó un sorbo más de su tisana. Su voz se desaceleró. Edward, con bolsillos llenos de oro robado. La señorita Thornton, su corazón torcido por un amor no correspondido. El doctor Sinclair, con sus viales de muerte. O Grayson, cuyos libros esconden más de lo que revelan. Sacudí la cabeza. Las sospechas eran un torbellino de sombras. Podría haber sido cualquiera, o ninguno. Poirot depositó suavemente su taza. Es un enredo, mon ami. Pero la verdad está ahí. Esperando. Cruzó a su escritorio, donde los documentos yacían en pilas meticulosas. Cada uno, un fragmento del trabajo del día. Con la precisión de un bailarín, los ajustó. Su ritual de orden reflejaba el funcionamiento de su mente. El fuego crepitó con fuerza, y sentí de nuevo la misteriosa presencia de la sala de comedor. Paciencia y erudición, murmuró. Nuestro asesino no es un novato, Hastings. Ha dominado su oficio. Un escalofrío me atravesó. El pensamiento era tan frío como la niebla tras las ventanas. Pero, ¿por qué, Poirot? ¿Qué impulsa? La codicia. El silencio profundizó a nuestro alrededor. Una pausa tranquila, antes del golpe de la verdad. El avance de Poirot flotó como un susurro en el aire. Supe, con certeza, que pronto, las sombras cederían sus secretos. Respirando hondo, el edificio georgiano se alzaba solemne. Sus ventanas brillaban como ojos vigilantes. Las calles adoquinadas resonaban con el ruido de los primeros pasos matutinos. Nuestro destino era la oficina del abogado Victor Grayson, donde Poirot tenía la intención de presionar más a fondo sobre las irregularidades financieras que ensombrecían la herencia de Langston. Grayson, murmuró Poirot mientras caminábamos, su voz cargada de propósito. El dinero del asesinato no miente, mon ami. Pero los hombres, los hombres se convencen de sus propias ficciones. Era el caos lo que rodeaba nuestra investigación, y sin embargo, allí, en ese despacho revestido de roble oscuro, los tomos encuadernados en cuero alineaban las estanterías, sus lomos perfectamente rectos, como soldados en formación. La precisión era casi militar. Un orden artificial, que escondía, quizás, un corazón de engaño. Y un escritorio de caoba pulido brillaba bajo la luz suave de una sola lámpara.
El aire estaba impregnado del aroma de tinta y cera, un contraste con la gloria de Langston Grange. Sin embargo, me llevé a mí mismo a la meta. La sombra de la sospecha daba forma a la secuencia de las preguntas que pronto pondríamos ante Victor Grayson. Su sonrisa habitual parecía más tensa que antes. Su marco delgado se vestía con un traje a medida, y sus rasgos agudos se suavizaban por una facilidad practicada. Monsieur Poirot, Capitán Hastings, dijo, señalando las sillas. ¿A qué debo nuevamente esta visita? Pensé que habíamos establecido las cosas la última vez. Poirot se acomodó con deliberación. Son discrepancias, y usted lo sabe. La sonrisa de Grayson se tensó. Apretó brevemente los dedos sobre el escritorio. Le dije, Monsieur Poirot, que los libros están en orden. Cada transacción fue contabilizada. Sin embargo, dijo Poirot, su voz suave como terciopelo, he visto los libros. Gracias a la cooperación del personal del patrimonio, sé que han desaparecido sumas significativas durante meses. Y usted, como abogado, el patrimonio es vasto, sus finanzas complejas. Los errores menores no son infrecuentes. ¿Errores menores? Los ojos de Poirot brillaron, y su bigote se agitó con un toque de diversión. Miles de libras, monsieur, no desaparecen por error. Y estos errores, curiosamente, coinciden con sus propias empresas financieras. Edward Langston admitió haberse ayudado de los fondos de la finca, pero la escala de las pérdidas excede su robo. Alguien más ha estado desviando dinero. Alguien con acceso a las cuentas, y la astucia para ocultarlo. Grayson se recostó. Su sonrisa era ahora una delgada línea que cruzaba terreno peligroso. Monsieur Poirot, soy un hombre de reputación. Fui de confianza para el propio Sir Hugh. Y, sin embargo, respondió Poirot, su tono sin rebajar, Sir Hugh fue envenenado por arsénico, entregado a través de un compartimento oculto en su comedor. Un hombre que descubre la verdad puede ser una amenaza que conviene silenciar. Me está acusando del asesinato. ¿Con qué evidencia? Replicó Grayson. Poirot alzó una mano. Su tono era bajo, pero firme. A nadie, aún. Pero las pequeñas celdas grises reflexionan sobre el veneno, el dinero. Son hilos en una telaraña. Y usted, señor Grayson, se sienta en su centro. ¿Por qué confiaba tanto Sir Hugh en usted? ¿Y qué sabía antes de morir? El silencio que siguió fue pesado. La mirada de Grayson era atenta, pero evasiva. Me removí en mi silla, inquieto. La calma de Grayson era un escudo formidable. No tenía ninguna razón para dañar a Sir Hugh, dijo finalmente. Su voz era estable. Mi ambición era servir a la familia Langston, asegurar su legado. Si hay discrepancias, aseguro que no son mías. La mirada de Poirot se fijó en él. Su sonrisa era un enigma. Monsieur, el honor es una cosa peligrosa cuando se ve superado por la codicia. Lo que revelan los libros cuando se examinan, es más de lo que revelan a simple vista. La sonrisa de Grayson se borró. Su tono se volvió helado. He tolerado sus insinuaciones el tiempo suficiente. A menos que tenga pruebas, le sugiero que se retire antes de que llame a las autoridades. Poirot se levantó, ajustando su abrigo con un leve movimiento de muñeca. Señor Grayson, nuestra conversación ha sido más iluminadora de lo que esperaba. Nos volveremos a ver, créame. Mientras salíamos, sentí el peso de las sombras que se acumulaban. Poirot me hizo un gesto. Sus ojos brillaban, y su bastón tocaba el pavimento con un clic rítmico. El dinero es el pulso de este crimen, murmuró. Las mentiras de Grayson son una telaraña, pero son frágiles. Un solo tirón, y se desharán. Aunque, debemos considerar, quizás no actuó solo. Tal vez fue un peón, o tal vez, la araña misma. Asentí, aunque el misterio aún se extendía largo bajo la sombra de Langston Estate. Un núcleo lleno de codicia y traición, palpitando con el veneno que había acabado con Sir Hugh. El sol de la tarde luchaba contra la niebla que presionaba las altas ventanas de Langston. Su luz atenuada era filtrada por las pesadas cortinas de terciopelo del salón. El aire olía a madera antigua, y al tenue almizcle de cigarros apagados. Una bodega tensa. Mientras nos reuníamos, el capitán Hastings se acomodó junto a la puerta, su pulso acelerado. No era una reunión ordinaria. Era un juicio,
Una revelación. La habitación tenía un aire solemne. Sus paneles oscuros y su mobiliario lujoso estaban impregnados del peso de la tradición. Las luces de gas parpadeaban, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de los sospechosos, sentados en un tenso semicírculo. Lady Margaret Langston estaba rígida. Sus ojos grises cortaban bajo el ala de su sombrero negro. Su mandíbula tensa. La señorita Amelia Thornton se encogía en un sofá, sus manos arrugando un pañuelo, su mirada revoloteando como un pájaro atrapado. El doctor Archibald Sinclair se mantenía distante, de pie junto a la ventana, su silueta demacrada contrastando con la luz apagada. Y el señor Victor Grayson se apoyaba contra la repisa, sus dedos jugueteaban con el reloj de bolsillo, una gravedad áspera en su semblante. Por solicitud de Poirot, todos los sospechosos estaban presentes bajo un mismo techo. Él los había convocado con su autoridad, asegurando que ninguno pudiera negarse sin despertar sospechas. Poirot, de pie junto a la chimenea, su pequeña estatura erguida con dignidad, dio un paso adelante. Su bigote se alzó levemente. Era el maestro de ceremonias del momento que cambiaría todo. «Mesdames et messieurs», comenzó. Su voz clara y resonante. «Les he convocado aquí para presentar la verdad, la verdadera causa de la muerte de Sir Hugh Langston. Una verdad oscurecida por la astucia, pero que mis pequeñas celdas grises han descifrado. Una víctima de arsénico», dijo, señalando con suavidad hacia Lady Beatrice. Sus libros sobre venenos ofrecían un hilo conveniente. Pero, como he dicho antes, eso era demasiado ordenado. Se volvió hacia la puerta del comedor. Allí, en la mesa, continuó, encontré una costura, tan sutil, que escaparía al ojo menos entrenado. Dentro, un compartimento. Y dentro del compartimento, rastros de arsénico. Lady Margaret alzó la voz como una cuchilla. Absurdo. La sonrisa de Poirot era débil, pero inquebrantable. No tanto, madame. Ese compartimento fue la vía por la cual se entregó la dosis fatal, con precisión de un maestro. ¿Pero quién?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Poirot alzó una mano. Primero, examinemos los motivos. Se volvió hacia Lady Margaret. Su desdén por Lady Beatrice no era un secreto. La veía como una mancha sobre el nombre Langston. Pero para matar a su propio hijo, eso sería demasiado, incluso para usted. Su orgullo no soportaría el escándalo. Sir Hugh sabía, y perdonó. La misericordia de un hermano. Su muerte solo apretaba el lazo del escrutinio. La codicia, quizás. El asesinato, no. Luego, dirigió su atención al doctor Sinclair. Doctor, su acceso a los venenos es evidente. Pero no se asoma ningún motivo. No hay ganancia. No hay rencor. Su deber era preservar la vida. Y su calma no delata culpa alguna. Sinclair mantuvo el rostro impasible. Un leve asentimiento fue su única respuesta. Entonces, la mirada de Poirot cayó sobre Grayson. Y la habitación pareció contener el aliento. Señor Grayson, usted era el albacea de Sir Hugh. Su primo le confió la riqueza de la familia. Sin embargo, su voz se tornó un susurro. Los libros hablan de robo. Miles de libras que desaparecieron bajo su vigilancia. La sonrisa de Grayson fue una frágil S. ¿Errores, dice usted? Va, murmuró Poirot. Al explicar los errores, la voz de Poirot se elevó con acero. No, monsieur. No fueron errores, fueron malversaciones, enmascaradas con astucia. Usted explotó los robos de Edward, usando su imprudencia como cobertura para desviar sumas mucho mayores. Sir Hugh confiaba en usted, confiaba absolutamente. Pero comenzó a sospechar, y entonces, usted manejó las consecuencias. Ah, pero las consecuencias fueron suyas, ¿no es así? Contrarrestar a Sir Hugh, su primo, lo cegó a su propio engaño. Ejerció esa confianza como una cuchilla, hundiéndola más con cada robo, hasta que sus crecientes dudas forzaron su mano. La cara de Grayson se tensó. Sus dedos se aferraban al mantel. No tiene pruebas, rugió. Poirot levantó una ceja, imperturbable. Los libros bancarios anteriores, las firmas falsificadas, los billetes endosados, el compartimento oculto, conocido por usted como hombre de la familia.
usado por usted para entregar arsénico en dosis secretas, hasta la cena final. Beatrice, susurró Lady Margaret, llevándose una mano a la boca. ¿Cómo lo hizo? Presionó Poirot, su tono implacable. La dosis fue entregada a través del compartimento, durante esa última cena. Selló su destino, y la culpa sobre Lady Beatrice. La habitación se tensó. Todos los ojos estaban sobre el inspector jefe Hap, que había entrado sin ser notado. Avanzó con una amenaza tranquila. Lo envenenó, dijo simplemente. Poirot asintió con gravedad. Lentamente. Metódicamente. Como una enfermedad. El compartimento era su herramienta. Y el arsénico, su arma. No, exclamó Grayson, retrocediendo. Yo no quería. La avaricia te llevó, y el miedo selló tu destino, continuó Poirot con voz firme. Las sospechas de Sir Hugh crecieron durante meses. Él cuestionó las cuentas, las empresas lujosas, y usted supo que era un hombre de honor. No toleraría la traición. Cuando comenzó a escrutar cada uno de sus movimientos, su máscara se rompió. La voz de Grayson se convirtió en un gruñido. Servía al legado Langston, pero las palabras de Poirot y la figura inquebrantable de Hap lo quebraron. Grayson se desplomó en una silla, su voz apenas un susurro roto. No tenía otra opción. Las deudas me abrumaban. Las inversiones fallidas, el juego. Mis empresas colapsaron bajo los salarios, los préstamos. Me estaba ahogando. Sir Hugh me habría expuesto. El nombre de Sir Hugh Langston retumbó en la sala, pero la mirada de Poirot fue una mezcla de triunfo y melancolía. La verdad está dicha, y la justicia, restaurada. Cuando Grayson fue escoltado fuera, la tensión desbordada fue reemplazada por una calma ordenada. El gran salón de la finca Langston fue testigo del triunfo de Poirot. Sirvió justicia. El amanecer del cuarto día rompió sobre Londres con una claridad que parecía casi desafiante, como si la ciudad misma buscara desechar la sombra de sospecha que había durado demasiado tiempo. El viejo Bailey se alzaba resuelto, su fachada de piedra sombría suavizada por un sol tentativo, que atenuaba la niebla matutina. La galería, un mosaico de rostros ansiosos, contuvo su aliento colectivo. El murmullo de anticipación era un zumbido tenue. Lady Beatrice Langston estaba de pie en el muelle del acusado. Su presencia, un estudio de la resiliencia. Su cabello cobrizo atrapaba la luz que se filtraba a través de las altas ventanas, brillando como cobre pulido. Aunque su figura era frágil, su porte era digno. Me vio. Una chispa de esperanza, frágil pero desafiante, cruzó su mirada. Era una mujer preparada, en la cúspide de reclamar su vida. El juez, con túnicas carmesí, una presencia vívida contra los paneles oscuros, trajo a la corte al orden con una voz que resonó como una campana solemne. A la luz de los desarrollos recientes, declaró, la Fiscalía ha presentado una moción para retirar todos los cargos contra Lady Beatrice Langston. Un murmullo recorrió la sala. El fiscal, un hombre cuya severidad parecía haberse disipado, asintió con inseguridad. Después de la confesión del señor Victor Grayson, dijo, no encontramos evidencia suficiente para sostener el caso contra la acusada. La compostura de Lady Beatrice vaciló un instante. Sus ojos se llenaron, se cerraron, la respiración temblorosa antes de estabilizarse. Su mirada encontró a Hercule. Él asintió con una sonrisa gentil, su bigote temblando ligeramente. Salimos a la crujiente mañana de Londres, que se desplegaba ante nosotros. La niebla se retiraba para revelar una ciudad lavada, renovada. Beatrice, aún resuelta, caminó junto a mí. Su rostro, iluminado por el sol invernal, reflejaba una tranquila determinación. Debo agradecerle, murmuró. Me ha devuelto la vida. Poirot agitó una mano con modestia. No, madame. La justicia es quien la ha liberado. Yo solo despejé el camino para su llegada. Nuestro viaje nos llevó de nuevo a la finca Langston, donde los jardines, una vez cubiertos de tensión, ahora se extendían al sol con una gracia serena. La biblioteca, inundada de luz, albergaba a Beatrice, su columna firme, su resiliencia intacta, aunque suavizada por una cautelosa quietud. Permaneceré aquí, murmuró, pero no para retirarme del mundo, sino para remodelarlo a mi manera. Poirot asintió, pensativo.
Una noble empresa, madame. El alma encuentra fuerza en el propósito, y la mente, en romper viejas cadenas. Más tarde, mientras el sol descendía sobre Regent's Park, tiñendo sus flores de un cálido resplandor, Poirot y yo nos sentamos en la calma de su apartamento. El aroma del tisana flotaba en el aire, un contrapunto tranquilizador al triunfo del día. Bebió de su taza con evidente satisfacción, su mente aún recorriendo los hilos del caso. La confesión de Grayson, reflexionó Poirot, fue la llave. Su avaricia tejió una red de engaño, pero fue su propio enredo lo que lo atrapó. El corazón humano es tan frágil, Hastings, tan propenso a las sombras. Sonreí, reconfortado por su satisfacción. Lo ha hecho de nuevo, Poirot. Las pequeñas celdas grises nunca fallan. Sus ojos brillaron con esa chispa tan familiar. Se agitó con renovado vigor, mientras los parques vivos de la ciudad respiraban la promesa de la primavera. La exoneración de Beatrice fue testimonio de la tranquila victoria de la verdad, un reflejo de la fe en una era de justicia restaurada. Y el triunfo de Poirot, como siempre, fue un faro de orden en medio del caos de la naturaleza humana. Las sombras se desvanecieron. La verdad se alzó. Victor Grayson, abogado de confianza y primo de Sir Hugh, envenenó al baronet para ocultar su malversación. Enmarcó a Lady Beatrice para asegurar su escape de la ruina. El misterio se resolvió. Antes de que nuestro brillante detective desaparezca entre las sombras, comparte tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia ha despertado tu curiosidad, dale like a este episodio y suscríbete a Cuentos Nocturnos, para que más misterios lleguen a ti. Y si deseas apoyar nuestras aventuras de narración, considera un regalo a través de la opción Super Thanks o visitando nuestra página en Ko-fi. Hasta la próxima noche de misterio.